de la obesidad, la epidemiología que hay en México, la fisiopatología de la obesidad infantil, las manifestaciones ortopédicas más importantes que se presentan en la obesidad y probablemente manejemos durante la charla algunas experiencias en ciertas manifestaciones ortopédicas que se han tenido en la clínica de obesidad del Instituto Nacional de Pediatría. Si bien está por demás que México en 2013 era el número 1 en obesidad en los adultos, y si no me recuerdo, en el 2006, Uribe era una persona de 40 años que tenía el récord de 597 kilos, que vivía en Monterrey. Y en el 2016 seguimos número 1 con otro mexicano de 35 años, que igual le dieron hasta récord Guinness por tener 595 kilos y precisamente ya bajó 330 kilos. Entonces, somos un país en el cual la mayoría de las personas adultas pues son obesas. La obesidad en México sigue siendo una pandemia. Aproximadamente al año se gastan 80,000 millones para combatir esta obesidad y que de acuerdo a la OMS, en el 2012 decreta que precisamente alrededor de 44 millones de menores de 5 años tenían sobrepeso y obesidad. Entonces, algo estaba creciendo que es precisamente la parte de la obesidad infantil, pero en el mundo, siendo México la pauta en esto. En ese entonces, en el 2014, la Secretaría de Salud, Mercedes Juan, propuso sobre la parte de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, precisamente 3 pilares para el control del sobrepeso, la parte sobre la obesidad y la diabetes, que se corroboraba con lo que es la salud pública, la atención médica y la política regulatoria fiscal. Esto precisamente fue aceptado y se está llevando a cabo en diferentes países. Si logramos ver, en el 2015, en mayores de 15 años, Estados Unidos tenía el top, de ahí en segundo lugar sigue México. ¿Por qué hablamos sobre obesidad? Bueno, ¿qué es la obesidad? Su definición es un exceso de grasa corporal y precisamente se va a considerar tomando en cuenta el peso total con la talla estimada mediante un índice de masa corporal y que esto precisamente se va a calcular el peso en kilogramos con la talla en metros cuadrados. Esa es una definición, pero en sí la obesidad es una enfermedad inflamatoria que es sistémica, crónica, recurrente, caracterizada por el exceso de grasa corporal y un sinnúmero de complicaciones en todo el organismo. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ver que la línea histórica de la obesidad infantil en las últimas 4 décadas, en la cual el instituto ha estado a la pauta, en los años 70 se empezaba a hablar sobre obesidad en niños y adolescentes. A partir de los 80 empieza a haber el mayor riesgo de obesidad en los adultos. En los 90 las enfermedades crónico-degenerativas en la adultez temprana. A partir del 2000 empezamos a ver las comorbilidades por obesidad en la niñez y la adolescencia. Y a partir del 2010, bueno, empieza la pauta sobre una necesidad urgente de prevención sobre el tratamiento de la obesidad y sus complicaciones. La clasificación en adultos hay que importante reconocerla porque nos va a dar el índice de masa corporal y si vemos a partir de un índice de masa corporal de 25 tenemos sobrepeso y de ahí lo podemos clasificar en grado 1, grado 2 de acuerdo a su índice de masa corporal por arriba de 30. Entonces, todo esto nos conlleva a que conocemos que en los niños precisamente podemos nosotros determinar el índice de masa corporal, pero precisamente tomando en cuenta lo que es el perímetro abdominal más lo que es la talla en metros cuadrados. Entonces podemos saber que un niño sano va a estar entre una percentil o el índice de Quetelet entre el 3 al 75, riesgo de sobrepeso del 76 al 85 y sobrepeso entre el 85 al 95. Obesidad superior al 95. Esto precisamente por el Center for Disease Control Operation de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ver que vamos a dividir en la obesidad infantil en niños en obesidad central,
y precisamente vamos a tomar en cuenta el perímetro abdominal o circunferencia de la cintura, que va a ser en mujeres mayor de 80, hombres mayor de 90 centímetros. Y en niños y adolescentes se va a tomar en cuenta el índice de la cintura talla, que va a ser igual o mayor a 0.5. ¿Esto por qué? Porque vamos a tomar en cuenta que debemos de medir este índice de cintura talla, que va a ser mucho más fidedigno para determinar un niño que tenga obesidad infantil. Por debajo del reborde costal se toma en cuenta la cresta ilíaca y precisamente en medio de esos dos puntos se toma y se hace la medición para hacer el cálculo. De aquí podemos tener una clasificación que precisamente va a ser de dos tipos, que va a ser endógena o exógena. La mayoría es exógena en el 95% de los casos. La endógena es un 5% que va relacionada con enfermedades endocrinológicas, 4%, y síndromes dimórficos en 1%. Esto es muy importante porque es la relación entre el gasto energético y el ingreso en cuestión de las calorías en la obesidad exógena. Respecto a la epidemiología, en 2013 México era el primer lugar. El 26% eran en niños que tenían sobrepeso y obesidad y el 33% en adolescentes. Estaban asociados a síndromes genéticos, pero la obesidad exógena precisamente abarcaba el 99%. La Organización Panamericana de Salud muestra que el 20 al 25% de la población menor de 19 años en América Latina presentaba datos de obesidad. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que hay de epidemiología en cuestión en México con obesidad infantil? De acuerdo a la última encuesta del Nacional de Salud en el 2018, bueno, se presenta que tenemos sobrepeso y obesidad en la población de 20 años y más. Entonces, si logramos ver que tenemos aquí, en el 2012, que fue la anterior encuesta, el 2018, ha crecido tanto el sobrepeso como la obesidad, tanto en hombres como mujeres. Pero ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver en los consumos de alimentos no recomendables. Tenemos diferentes bebidas que son endulzantes, botanas, cereales, lácteos, comida rápida, carnes procesadas y las diferentes edades. Como vemos que en esto tenemos el rango en todas las edades, en la mayor ingesta calórica junto con las botanas y los cereales. Entonces, esto nos conlleva que los consumos de los alimentos recomendables, que en este caso son las frutas, las leguminosas, las carnes, el huevo, verdura, bueno, vamos a tener una relación diferente en las diferentes edades que nos conlleva a que tomemos en cuenta para nuestras ingestas calóricas. Ahora, tomando en cuenta el sobrepeso en población de 0 a 4 años, pues el riesgo de sobrepeso y el riesgo en población, tanto en ciudad como rural, ha aumentado y sigue siendo el tope del 8.4%. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? De que en el 2012 había de sobrepeso entre de 0 a 4 años, de 9.7 a 8.2 disminuyó, pero aún así sigue siendo elevado a nivel de la ciudad. Si tomamos en cuenta ahora en edades de 5 a 11 años, vamos a ver que del 2006 al 2018 tenemos un aumento en cuestión tanto de sobrepeso como obesidad, tanto en la ciudad como en las comunidades rurales. Entonces, ha tenido un aumento. Si logran ver, no hemos logrado disminuir la obesidad infantil todavía en estas edades. A partir de los 12 años a los 19 años, bueno, igual vemos la comparación de salud en 2012 al 2018 y sigue aumento del 39.7% en ciudad con 34.6%. Entonces, seguimos aumentando en mujeres, ¿ok? Y en hombres, si logran ver, antes era más bajo, las mujeres siguen aumentando en cuestión con sobrepeso y obesidad en esta edad de 12 a 19 años. Viendo esto, ¿qué entidades federativas son más propensas a obesidad infantil? Bueno, en primer lugar, dentro de los 5 estados, Veracruz, Quintana Roo, Colima, Sonora y Tabasco. Anteriormente, pues era Yucatán y ha ido cambiando conforme se hacen las encuestas de salud. La herencia juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque si ambos padres tienen un peso normal, el riesgo de que padezca obesidad es del 9%. Si un progenitor es obeso, el riesgo de que el niño sea obeso
va a ser del 41 a 50%. Pero si ambos padres son obesos, existe más del 80% de que ese niño sea obeso. Antes veamos en pinturas de que precisamente una familia obesa era más armónica, era más sustentable económicamente y de buena posición, clase social y salud. Hoy actualmente el estar obeso nos conlleva a diferentes problemas que vamos a mencionarlos más adelante. Entonces, ver que esto se cumple cuando tenemos entre el 80% para ambos padres que tengan obesidad. La probabilidad de un niño obeso a partir de que llega a los 4 años es del 20%, el 80% a la adolescencia y del 8 al 13% a la obesidad en la adulta. Entonces, tenemos que hacer una intervención precoz para que precisamente nuestros niños no lleguen a la adultez con obesidad. Ahora, tenemos diferentes causas. Tenemos causas que son prenatales y postnatales. Dentro de las prenatales, el estado nutricional y de salud de la embarazada, la integridad y funcional estructural de la placenta fue un rol importante en esto, el desajuste nutricional de la madre y la bioprogramación. ¿Qué significa esto de bioprogramación? Es precisamente que desde in útero estamos bioprogramándonos de acuerdo al producto y esto precisamente con una buena alimentación, con una buena dieta para que no tengamos a futuro postnatales sobrepeso. ¿Y esto qué nos conlleva? A que en la parte postnatal el mayor aporte va a ser por una dieta hiperproteica, por una disminución en la frecuencia en la alimentación con la leche. Y hay estudios que a los niños que no les dan seno materno durante los 6 meses y tienen un peso elevado, son propensos a que tengan obesidad. El sedentarismo, cuando son niños más grandes y tenemos un balance energético positivo por las ingestas calóricas, esto en los adolescentes. Entonces, estas son las causas prenatales y postnatales sin tomar en cuenta las causas de tipo genético. Pero ¿qué momentos críticos vamos a tener? Bueno, dentro de estos momentos críticos vamos a tener el primer periodo, que es de la gestación del primer año de vida, el segundo periodo, que es entre los 5 a 6 años de edad, que es el periodo de rebote, que precisamente son en los picos de crecimiento, y el tercer periodo, que es en la adolescencia. Entonces, recordar estos puntos críticos. Ahora, ¿qué alteraciones asociadas vamos a tener en el paciente que tiene obesidad? Bueno, hipertensión, resistencia a la insulina, dislipidemia. Pero dentro de las principales complicaciones que logran ver, tenemos neurológicas, cardiovasculares, endocrinas, renales, pulmonares, psicológicas, gastrointestinales. Y si logran ver, vamos a tener el rubro entre las ortopédicas, que precisamente vamos a hablar un poquito más adelante. No olvidar que podemos tener síndromes metabólicos que precisamente vamos a tomar en cuenta porque hay niños que nos pueden presentar con este síndrome y que no los detectemos a tiempo. En el INP, en la consulta de la clínica de obesidad, 1 de cada 3 presentan síndrome metabólico, 4 de cada 10 presentan hipertensión arterial sistémica y 1 de cada 3 va a tener repercusiones ortopédicas. El 44% tienen problemas psicosociales y el 30% problemas hepáticos. De aquí, en un estudio que se hizo en el 2009 sobre obesidad y comorbilidades en el niño, 48 pacientes tenían dolor en una o más articulaciones, principalmente en tobillos, rodilla, cadera y en la planta del pie, así como deformidad, principalmente en varo o valgo y deslizamiento. Si hacíamos una búsqueda en PubMed en cuestión sobre la obesidad infantil y las manifestaciones ortopédicas, vamos a encontrar un sinnúmero de artículos, pero precisamente vamos a ver que estos artículos se vienen publicando a partir de lo que es el 2010, 2006, que es donde le van a dar más relevancia clínica. Y dentro de esto vamos a ver que también tenemos que tomar en cuenta el síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque también se asocia tanto como en los adultos como en los niños también. Y en los niños, ¿de qué va a consistir el síndrome metabólico? Bueno, 1, vamos a tener una obesidad abdominal. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener una circunferencia de la cintura mayor o igual al centil 90. Esto según género y origen étnico. Triglicéridos por arriba de 150, HDL por arriba de menos de 40
presiones arteriales sistólicas y diastólicas mayores o iguales al sentir 90 de acuerdo a edad, género y estatura del niño, y una glucosa en ayuno mayor de 100 miligramos. Entonces, esto hay que tenerlo bien en cuenta porque probablemente tenemos a un paciente con síndrome metabólico y no lo tomemos y no le estamos haciendo bien el diagnóstico. Vamos a mencionar algunos puntos relevantes sobre la parte del síndrome metabólico, que en este caso vamos a ver por qué las funciones de la insulina son importantes para nosotros. Uno, porque es hipoglucemiante, lipogénica, reduce la lipólisis, incrementa la síntesis de proteína, incrementa el transporte de aminoácidos, modula precisamente la transcripción del RNA, estimula el crecimiento, la síntesis de DNA, acción vasodilatadora, reduce la producción de citocinas proinflamatorias y precisamente tiene un efecto mitógeno y promoción de productos de diferenciación a través de la vía de señalización. Entonces, si logran ver, tenemos muchas funciones con la insulina que todo el mundo ya conoce, pero ¿qué pasa cuando tenemos esa resistencia en la insulina? Bueno, hay un incremento de la glucosa en sangre, nos va a una diabetes mellitus tipo 2 o una hiperglucemia. Vamos a tener disfunción endotelial y un estado proinflamatorio vascular que ya sabemos que va a conllevar a una arteriosclerosis y una enfermedad cardiovascular, alteraciones del metabolismo lipídico, una inflamación sistémica, modificaciones de la síntesis de proteínas, alteraciones en la proliferación celular y una glucotoxicidad y lipotoxicidad que conduce a un estrés oxidativo, además de la apoptosis celular y alteraciones en la citomorfogénesis. Entonces, muy importante conocer que la insulina juega un papel en la obesidad infantil. ¿Y esto por qué? Porque también va a influir en la parte de los osteoblastos junto con la osteocalcina en las células beta. Entonces, los adipocitos, que más adelante vamos a mencionar, influyen en esta regulación. La vitamina D, ¿por qué la menciono? Bueno, porque la vitamina D también juega un papel importante en la obesidad, porque de acuerdo a su metabolismo, para recordar que lo podemos ingerir por parte de la piel, tenemos de la dieta, se convierte por 3 hidroxilaciones, pero la principal, que es la activa, que es la que se produce en el riñón, va a depender mucho en cuestión de la edad, la pigmentación de la piel, la exposición solar, la geografía y estacionalidad, fármacos y patologías, y el almacén precisamente de esta vitamina va a ser el tejido adiposo. Pero aparte de que tengamos esta vitamina del tejido adiposo, nos conlleva también a que una deficiencia nos puede conllevar a otras alteraciones. ¿Y esto por qué? Porque en sí la función más importante que realiza la vitamina D es, junto con otros tejidos, es los receptores de vitamina D, BDRL, que es el colecalciferol, y va a tener funciones tanto genómicas como no genómicas, que va a dar la transmisión de genes y va a hacer una acción rápida en las no genómicas. ¿Y esto qué significa? Que la vitamina D nos va a regular el metabolismo del calcio y el fósforo, promueve la síntesis de insulina y favorece la sensibilidad de los tejidos a la misma, disminuye la producción de renina y la adipogénesis, regula la síntesis de óxido nítrico y protege el endotelio vascular. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A que esas funciones no genómicas nos va a llevar a una absorción intestinal del calcio, a una secreción de insulina por células betas del páncreas, a una apertura de canales de calcio y cloro en osteoblastos. Pero dentro de las funciones genómicas, que también son importantes, junto con la respuesta del BDRL, pues nos va a llevar a células principalmente localizados en el núcleo. Entonces, van a codificar el gen que más adelante vamos a mencionar, que estas partes genómicas nos van a llevar a tener función en diferentes sistemas. Si logran ver, en el sistema endocrino, en el cardiovascular, reproductivo, en el sistema músculo-esquelético, en el osteoblasto, el músculo estriado, en el estómago, células tubulares, en el sistema inmune, muy importante, en el sistema respiratorio, en la piel, en las neuronas y en otros que principalmente son células tumorales y fibroblastos. Entonces, si logran ver, la vitamina D es un papel importante dentro de lo que es la obesidad. Entonces, si vemos en un paciente que tiene obesidad y en otro que no tiene obesidad, aparte de que el adipocito está formado tanto por células, que en este caso son eosinófilos y macrófagos, hacen una transcripción del tipo 1 y libera interleucinas proinflamatorias. En el obeso, ¿qué es lo que va a pasar?
que vamos a tener adipocitos más grandes, va a producir interferón, gamma, va precisamente a producir más células beta, mastocitos con células T, y esto nos va a generar un macrófago 2 que va a liberar todavía citocinas proinflamatorias. Entonces, en la parte del sistema inmune, la vitamina D, por los receptores BDRL, logran ver que va a actuar tanto las células T en la parte de la inflamación autoinmune y parte del monocito en la parte de la inmunidad innata. Entonces, juega un papel importante en la regulación tanto de citocinas que nos van a ayudar para a defendernos. Entonces, esto nos conlleva a que tenemos una respuesta en cuestión con los adipocitos que nos va a dar el factor de necrosis tumoral alfa, y vemos todas las interleucinas que precisamente actúan para que nos conlleve a un estado tanto proinflamatorio como no inflamatorio. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una insuficiencia o deficiencia de vitamina D? Se hacen mediciones de la 25-hidroxi de forma inactiva y que tiene una vida media de 2 a 3 semanas, y vamos a ver que tenemos estos valores. Menos de 20, insuficiencia; 21 a 29, deficiencia; mayor de 30, suficiente; y de 40 a 60, óptimo. Entonces, en la encuesta nacional de salud del 2006 había una deficiencia del 16%, una insuficiencia del 23%, con un total del 39%. En pacientes con obesidad, una insuficiencia aumentó al 27% y una deficiencia del 30.5%, con un total del 57%. Entonces, en México, en niños de 5 a 14 años, tenemos una deficiencia del 10%, pero una insuficiencia del 60.9%. Es lo mismo que se ha visto tanto en el Instituto Nacional de Pediatría, con insuficiencia del 91%. Entonces, tomando en cuenta esto, debemos recordar que precisamente la vitamina D con la obesidad está muy relacionada. ¿Y qué es lo que ha reportado los estudios? Bueno, que está inversamente proporcional al índice de masa corporal y las concentraciones séricas precisamente que se encuentran, va a haber un secuestro en el tejido adiposo por dilución volumétrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la vitamina D se almacena en el tejido adiposo, pero de acuerdo a la dilución volumétrica vamos a tener deficiencia de vitamina D, que esto nos conlleva a todos los trastornos, con lo cual nos va a dar una respuesta inflamatoria del tejido adiposo, una inhibición de la secreción de citocinas, inhibe la adipogénesis, que en este caso son los preadipocitos, y aumenta la expresión de UCP1 en adipocitos con la termogénesis. De aquí, viendo que la vitamina D con la resistencia a la insulina están relacionadas, vamos a ver las diferencias entre una y otra y cómo afectan el hueso y cómo va a afectar la obesidad a la grasa y cómo va a ser su distribución, la calidad en cuestión de los mediadores y la cantidad en el efecto mecánico con la capacidad funcional y la reducción en la fragilidad. Entonces, si logran ver la relación que se tiene insulina, vitamina D, es muy importante en la homeostasis de lo que es el hueso. Entonces, resumiendo, es una prehormona esteroidea con acción autócrina, parácrina y endócrina a través de procesos enzimáticos que transforma constantemente el cuerpo en metabolitos biológicamente activos que afectan varios órganos y tejidos a través de efectos genómicos y no genómicos. Entonces, resumiendo, la vitamina D es un metilador, sí, pero es un regulador funcional, sistémico a todo lo largo de la vida. Vean este cuadro en donde vamos a ver cómo afecta la parte genómica cuando está abajo, tanto en la placenta como en el desarrollo fetal, en la embarazada, porque hay estudios donde la deficiencia de vitamina D produce preeclampsia, y vean cómo en la parte del desarrollo en el niño, las diferentes enfermedades que se pueden asociar con la baja ingesta de vitamina D. Entonces, no olvidar la importancia que se tiene. Hablando de los adipocitos, vamos a tener que son 3 tipos de adipocitos o de tejido, que precisamente los vemos en esta diapositiva, y principalmente el adipocito blanco, que son células redondeadas, grandes, que tienen un solo núcleo, una gota lipídica, pocas mitocondrias, y que ese núcleo está a la periferia. Principalmente nos sirve para la acumulación de energía en forma de triacilgeroles, aislamiento térmico, secreción de adipoquinas que regulan diversos procesos, tanto autócrinos y parócrinos y endócrinos. Entonces, el pardo, si logran ver, son células más pequeñas, tienen múltiples gotas lipídicas, múltiples mitocondrias y tiene un núcleo que es central.
La principal va a ser depósito de secreción de adipoquinas y termogénesis adaptativa. Y hay un nuevo tejido, que es el tejido adiposo base, que se descubrió en 2010, y que expresa genes termogénicos, marcadores genéticos diferenciales, pero también produce una resistencia a la obesidad y alteraciones metabólicas asociadas. Entonces, la importancia de conocer los adipocitos es porque estos vienen de una célula mesenquimal pluripotencial que va a estar asociada y que se va a activar por diferentes mecanismos en donde precisamente tenemos a las proteínas morfogenéticas tipo 2 y 4 y el receptor gamma activado por proliferador de peroxisomas que nos va a dar a un adipocito maduro. ¿Y esto por qué lo debemos de conocer? Más adelante les voy a comentar en qué nos va a afectar. Ahora, ¿qué pasa con los adipocitos en el niño obeso? Es hiperplasia o hipertrofia. En la infancia y en la adolescencia aumenta el número de adipocitos, principalmente en estas dos etapas, en el nacimiento y en la prepubertad, que es entre los 9 y 13 años. En la adolescencia, la tasa de proliferación de adipocitos disminuye, pero ya cuando empieza a llegar al periodo del adulto, se mantiene. Entonces, vamos a tener una asociación que primero va a ser una hiperplasia para después posteriormente ser una hipertrofia, que es lo que nos va a conllevar a una inflamación y una fibrosis, y esta inflamación que va a ser de tipo visceral. Viendo todo esto y resumiendo, a la parte de la ganancia de peso, vamos a recordar que tenemos factores genéticos, factores ambientales, en donde tenemos hiperplasia del adipocito, pero cuando esto está afectado, podemos tener una función normal, pero si tenemos una hipertrofia asociada con hiperplasia, vamos a tener disminución de la sensibilidad de la insulina, estrés de las quinasas, toxinas intercelulares, aumento precisamente de especies reactivas de oxígeno, la autofagia, adipoquinas inflamatorias, hipoxia, apoptosis. Y esto nos va a conllevar a diferentes alteraciones a nivel de daño tisular y lipotisoidea. Entonces, esto es importante porque podemos tener un estado antiinflamatorio o un estado proinflamatorio que precisamente este adipocito va a estar por muchos linfocitos y por macrófagos que nos va a dar mucha liberación de sustancias que nos van a provocar un sistema inflamatorio Ahí sí que ya la crónico. cagan ya. Entonces, viendo esto, la fisiopatología de la obesidad es un tejido altamente vascularizado que además de almacenar energía en forma de grasa, constituye un sistema endocrino de impacto multisistémico dependiente de una homeostasis metabólica y celular. Y de aquí, las adipoquinas, que son las principales que se encuentran en el adipocito, vamos a ver que hay un sinnúmero de las más estudiadas, pues tenemos la adipotina, la leptina, que vemos aquí, y las interleucinas, que si logran ver, están precisamente influidas en diferentes mecanismos que nos van a dar una movilidad tanto en la parte de la insulina como en la parte de la adipogénesis, como el sistema proinflamatorio. Entonces, todo esto hay que reconocerlo para que entendamos un poquito sobre el papel que juegan estas adipoquinas. La principal, la leptina, juega un rol precisamente en los niños obesos. ¿Por qué? Porque actúa de forma central y periférica. En vía central induce la formación de hueso cortical a través de la activación de la vía simpática y induce la remodelación del hueso trabecular con pérdida del volumen gracias a la activación simpática B2. Y por vía periférica interactúa con las células de la médula ósea estromal y osteoblastos, incrementando la masa ósea en conjunto. Entonces, esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque en este estudio se hicieron en 18 pacientes obesos mayores de la percentil 95 y obesos menor de 91. ¿Y qué fue lo que encontraron? Bueno, de que en la estructura tanto del radio como en la tibia, la leptina dirige estos cambios y a pesar de las propiedades biomecánicas en estos pacientes, que es lo que se presentan, que son niños obesos que no se adaptan y no resisten y al haber un traumatismo precisamente provocan una incidencia más frecuente en cuestión con fracturas tanto en radio como en tibia. Entonces, muy importante tomar en cuenta esto porque se hicieron mediciones de leptina y se vio la microestructura esquelética
que era diferente. Y esto precisamente utilizando tomografía computarizada de alta resolución. Pero ¿qué pasa? También la leptina juega un rol importante, no nada más en esto, sino también en el E-Calvepertes. ¿Por qué? Porque se ha asociado también el E-Calvepertes en la obesidad, y dentro de este estudio, bueno, ¿qué es lo que se encontró? Que la leptina precisamente está más aumentada en el pilar lateral, de acuerdo a la clasificación de Stulberg, incluso después de ajustar la edad y la percentil, con una P de 0.5, al igual que en los pacientes que tenían la leptina circulante. Entonces, ¿qué significa? Que es una pauta para determinar que podemos hacer detecciones de leptina en este tipo de pacientes y ver que son más propensos a que tengan E-Calvepertes. ¿Qué hallazgos musculoesqueléticos hay en los niños obesos? Bueno, vamos a ver que tenemos manifestaciones osteoarticulares, el 55% en comparación con un grupo control. Fue un estudio que se hizo en Brasil con una P de 0.01, donde encontraron dentro de los síntomas dolor lumbar, genovalgo, genorecurvatum y contractura de cuádriceps. Y lo más importante de esto es que hubieron puntos sensibles para fibromialgia. Entonces, no olvidar que tenemos que detectar puntos para fibromialgia. Y hay otro artículo también publicado, que es de Turquía, en donde fue en el 2017, encontrando aquí la mayor relación en pacientes que tienen pie plano con dolor asociado a alteraciones a nivel del tobillo. Pero ¿cuáles son las manifestaciones o alteraciones ortopédicas más frecuentes? Están asociadas, uno, a la actividad física, a la tendinitis, al deslizamiento, a la deformidad angular, a las alteraciones de la columna, a los problemas de la marcha y principalmente el pie. ¿Y esto qué nos conlleva? A que si tenemos una actividad física en la cual pues, no tenemos un gasto energético muy adecuado, sino lo tenemos disminuido, pues vamos a tener obesidad, nos va a llevar citocinas inflamatorias, nos va a llevar a esta obesidad a una pérdida acelerada de masa muscular con un aumento de riesgo de fractura, con lo que ya mencioné, pero también nos puede llevar a una pérdida de masa con una sarcopenia y con una disminución ósea. Entonces, todo esto está relacionado, y en el niño que tiene obesidad infantil, pues va a haber este cambio de actividad con cambio en la biomecánica, aumento en el dolor, mala alineación, disminución en la calidad de vida, disminución en la actividad física, y esto nos conlleva un aumento de peso. Entonces, tomar en cuenta que la actividad física es muy importante y hay muchos estudios en los cuales nos conllevan a que al niño le tenemos que indicar actividad física. La tendinitis, ¿qué es? Bueno, es una inflamación del tendón secundaria a una carga excesiva. Hay un riesgo asociado a degeneración de las fibras de colágeno, y esto por una resultante con una tensión arriba del 4% en cuestión de alargamiento, y con un riesgo de ruptura cuando se supera entre el 8 a 12% ese alargamiento. Y esto está influenciado por las citocinas inflamatorias. ¿Y esto por qué? Porque si recordemos, la glucosa nos ayuda, pero también nos provoca glucotoxicidad. ¿Y esto por qué se lleva? Por el aumento del factor de necrosis tumoral alfa interleucina 6, que van a dar aumento en la síntesis de proteínas y activación de macrófagos de las fosfatas tipo 1 y 13 que degradan al colágeno, junto con edopeptidasas, calcio y zinc. Entonces, esto está asociado y precisamente es el paciente que presenta dolor. ¿Por qué? Porque hay un mal control de la salud. El deslizamiento capital femoral, como ya sabemos, la presencia tanto en niños como en niñas, más del 80%, entre el 40% es bilateral, y vamos a ver que es una de las causas que se asocian en el paciente que tiene obesidad infantil, y principalmente son aquellas que son crónicas agudizadas y que han tenido algún antecedente también traumático. Se ha mencionado que en esta patología tenemos disminución de la traversión femoral, pero aparte tenemos secuelas importantes, que estas secuelas nos pueden conllevar a que tengamos una discapacidad a futuro y que podamos tener un pinzamiento, un CAM principalmente, o puede ser un mixto, y que esto pues hay que tomarlo en cuenta cuando se hace el tratamiento quirúrgico en estos pacientes. ¿Qué es lo que hay publicado? Bueno, tenemos diferentes artículos que nos hablan precisamente de la relación del deslizamiento capital con el índice de masa corporal. Si lo logramos ver, hay más publicaciones
en cuestión con esto. Y este artículo me gustó mucho porque precisamente es un estudio que se hizo de 81 al 2005 con 1,669 pacientes, en donde se ve que hay un aumento se hizo en Escocia en cuestión de los niños obesos al 2000 y la edad media fue de 13 a 12.6 con una P de 0.7. Entonces, si logramos ver el aumento en la obesidad infantil en Escocia ha sido mayor y está asociado al deslizamiento capital. Hay otro estudio precisamente que también se hizo en Gran Bretaña, que es un estudio de corte en niños de 5 a 6 años y de 11 a 12 años, en donde tenemos una obesidad severa de 5.9 veces mayor en los niños de 5 a 6 y de 17 veces mayor en los niños de 11 a 12 años. ¿Ok? Entonces, la evidencia que tenemos ahora en México, hay dos artículos que me gustan mucho, que es este, que se publicó en el 2012 en Monterrey, es un artículo que se hizo en el Hospital del IMSS de Monterrey, relacionando la obesidad, los traumatismos y la actividad física, y valoraron niños de 9 a 16 años en un periodo de 2009 al 2010, y encontraron una relación arriba de la percentil 85 del 19%, y del 95 del 80.95% asociado a traumatismo y actividad física. Y un nuevo artículo que se hizo, la relación de la insulina con el deslizamiento, que lo hicieron en Guadalajara con el doctor Carlos Cueva, en donde vieron la resistencia de la insulina a 0.05 y de los triglicéridos y las lipoproteínas de baja densidad con una P de 0.09. Entonces, vemos que hay mucha relación en esta patología, tanto en la parte de lo que es la obesidad infantil con la insulina. En el instituto hicimos una revisión de esta patología del 2009 al 2014 y vimos precisamente pacientes a partir de los 6 años hasta los 18 con una media de los 12.3 edad y que nos encontramos que teníamos un 82% por arriba de la percentil 85. Entonces, vemos que tenemos un 23% de obesidad en estos pacientes. ¿Qué otra patología vamos a encontrar? Bueno, el genovaro, la enfermedad de Blount, que precisamente sabemos todos que tenemos una mayor carga en el compartimento medial. Ya conocemos que la etiología de esta patología es multifactorial, pero que está asociado en aquellos pacientes que tienen mayor paro, arriba de 10 grados, y vemos que van a tener no nada más la parte de la deformidad del lado medial, que es posteromedial, sino también van a tener un recurvatum y puede estar o no asociado a pie plano y que nos va a dar una alteración en cuestión con el retardo del crecimiento de esa zona, con un recurvatum o un procurvato con una rotación interna, pero también asociado con una anteversión femoral. Tomando en cuenta esto para cuando tengamos que hacer un tratamiento quirúrgico en estos pacientes. No hay mucha literatura en cuestión con el Blount con la obesidad, pero sí se ha asociado en cuestión en los países afroamericanos esta mayor frecuencia de esta patología asociada a la obesidad y que precisamente hay estudios tanto de índice de masa corporal como estudios de corte en donde la enfermedad de Blount se asocia en niños de 2 años a 4 años hasta de 12 años. Entonces, si logramos ver esta patología asociada a obesidad, pues nos conlleva a que tengamos una alteración en el crecimiento y que nos altera la fisis, precisamente la vascularidad, y de acuerdo a la clasificación de Ford-de-France, bueno, vamos a encontrar que vamos a tener en los pacientes afroamericanos en una etapa temprana y una etapa tardía, que es de 1 a 3 años, y en la etapa tardía 10 años, un mayor frecuencia en la etapa tardía del 90% y que es unilateral y en etapa temprana del 50%. Entonces, si logran ver, pues tenemos precisamente alteraciones que están asociadas a la obesidad, aunque en Latinoamérica, aquí en el instituto, no tenemos mucha frecuencia con este tipo de pacientes asociados a obesidad, sino tenemos más con genovalgo. En un estudio que también se realizó retrospectivo con 80-90 pacientes, vamos a ver que también está asociado a deficiencia de la vitamina D como causa
también asociado a la enfermedad de Blau. Entonces, recordándoles, la vitamina D sigue estando relacionado igual la insulina, la leptina en esta patología. El genovalgo, que es lo que nos más frecuente encontramos, es porque tenemos un aumento en la carga en el compartimento lateral y que va asociado a la lateralización de la rótula. ¿Y esto por qué? Porque precisamente el perímetro del muslo aumenta y hace que el paciente tenga una marcha en abducción o rotación, y esto nos conlleva a que tengamos un recurvatum también con una inestabilidad ligamentaria, y podemos tener también asociado a este genovalgo una alteración a nivel de la columna, que precisamente puede ser una escoliosis postural, ya que se asocia también a acortamiento. Podemos tener diferentes relaciones en cuestión si realmente es causa-efecto en cuestión de la presencia del genovalgo en niños, o precisamente si hay algún riesgo en la parte de esta deformidad en los niños que tienen sobrepeso. Hay estudios, y el que más me gusta es esto, en cuestión de el genovalgo idiopático asociado con obesidad en niños adolescentes, desde el GPO del 2017, con un nivel de evidencia 3. Es un estudio retrospectivo de 66 niños de 112 extremidades en edad de 7 años, promedio con un genovalgo idiopático del 2010 al 2013, y que están en una zona 2 y 3 con un ángulo femorotibial mayor de 4 grados. Si logran ver, el mayor porcentaje estaba arriba de 95 en un 71%. Entonces, como vemos, está más asociado el genovalgo a ese tipo de patología. Hicimos un estudio en el 2015 en donde precisamente analizamos el efecto del inicio de la obesidad en la deformidad angular en niños, en donde se valoraban niños de 2 a 10 años que tenían obesidad exógena o sobrepeso, que no tenían ninguna comorbilidad y ninguna enfermedad endocrina. Se valoraron las variables independientes: edad, índice de masa corporal, edad, inicio de la obesidad, medición del perímetro del muslo. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que de estos 156 pacientes tenían 128 con obesidad, 28 con sobrepeso, 97 eran hombres, 59 mujeres. La edad promedio era de 7.8. La edad de inicio de la obesidad fue de 5.9 años, con una deformidad más presente de genovalgo, y precisamente lo que encontramos asociados a deformidad angular y obesidad era 67.9%, y de sobrepeso a deformidad angular el 32%. Entonces tenemos una estimación de riesgo de 5.4 con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, ¿qué nos conlleva? Que a partir de los 3 años está directamente relacionado con la deformidad en valgo de las extremidades inferiores con una P de 0.01. Entonces, esto es importante recordarlo para determinar esta deformidad y tomarla en cuenta en estos niños que tienen obesidad. De aquí, bueno, ¿qué es lo que aconsejan? Si tenemos un niño que tiene obesidad infantil, se envía al ortopedista, se hace un análisis clínico. Si encontramos las extremidades bien alineadas, si sospechamos de mal alineamiento, tomar unas radiografías panorámicas, una radiometría de miembros pélvicos con apoyo, que puede ser normal o tener un mal alineamiento, y de ahí determinar qué pauta, si se hace cirugía, se da tratamiento para la obesidad, o si se hace nada más terapia, o se da tratamiento para la obesidad, de acuerdo a las tablas de Grossi-Pauli, de acuerdo a la edad en que se presente. En cuestión con la columna. En la columna hay también algunas publicaciones, y lo que más se ha visto es la espondilolisis. Está asociado a una hiperlordosis lumbar con dolor, a escoliosis, también a gifosis, y en donde pues vamos a ver que el niño probablemente tiene obesidad, tiene dolor, y que a veces no le hacemos casos, y cuando tomamos una radiografía pues vamos a encontrar esto. Y si tomamos una tomografía, pues vamos a ver que se corrobora lo que estamos viendo en la radiografía. Entonces, muy importante determinar una exploración bien en cuestión de la columna. Este artículo que se publicó precisamente en el 2019, en donde la obesidad está asociada a una gifosis
torácica en adolescentes con escoliosis idiopática y adolescentes que no tuvieran ninguna enfermedad en columna, que tiene un nivel de evidencia 2, casi fueron 1.151 pacientes, en donde ellos, la mayor porcentaje fue femenino, con un rango de 10 a 19, y donde se vieron que tenía una deformidad del Encke del 60% en pacientes con un índice de masa corporal elevado. Entonces, como logran ver, se está asociando más la columna en cuestión en la edad infantil, aunque en la población adulta hay muchos más artículos publicados con respecto a los trastornos asociados a la obesidad. En cuestión de la marcha, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Aumento en la fase de apoyo, vamos a encontrar disminución de la velocidad, menor flexión de la cadera de rodilla con rotación también, y vamos a ver que el balanceo va a estar disminuido. Esto va a depender en qué etapa estamos determinando la obesidad, porque no es lo mismo en un preadolescente que en un adolescente, en donde puede influir la parte del psicosocial y que en esta parte, bueno, es muy difícil que logren cooperar para hacer este análisis de la marcha. Vamos a también encontrar una flexión plantar rápido, vamos a tener el balanceo inadecuado. Si logran ver, nos llegan en diferentes edades y que a veces es difícil tratarlos si no se maneja con una clínica de obesidad para el tratamiento íntegro de estos pacientes. Hay una revisión sistemática que hicieron precisamente en Navarra el doctor Pablo Molina, en donde revisó más de 1.138 artículos para determinar las alteraciones biomecánicas en cuestión con la marcha, el sobrepeso y la obesidad, y que al final incluyeron 25 artículos. Y que bueno, vamos a ver alteraciones tanto en las extremidades superiores, inferiores, en la rodilla, en el tobillo. Vamos a encontrar alteración de la marcha y que se va a asociar esa alteración más en valgo por el aumento de lo que es el perímetro del muslo, y que en las diferentes fases de apoyo vamos a encontrar aumentos y disminución en cuestión sobre el balance pélvico, en la fuerza, en el apoyo, y que esto nos conlleva y nos traduce a una mayor carga a nivel de la rodilla, a nivel de la cadera, a una disminución de la fuerza del muslo con una mayor carga. Entonces, como logran ver, la marcha está alterada en todos los pacientes pediátricos que presentan obesidad. En el pie, que vamos a encontrar disminución del arco plantar. Los pacientes a veces llegan por dolor a nivel del pie más que por otra causa. Van a tener aumento de la pronación. Vamos a tener también zonas de hiperkeratosis por mal apoyo o muchas veces por el calzado, y que esto nos conlleva a que demos un buen manejo en estos pacientes. Trauma no está exento. Vamos a ver que ya hay muchas publicaciones que tienen sobre las fracturas más frecuentes, sobre úlceras, sobre las trombrosis que se asocian en este tipo de pacientes. Y en este artículo donde se ve la evidencia 3, niños entre 12 y 19 años que requirieron hospitalización por trauma, si logran ver del análisis que se hizo de 149,000 pacientes, todos tenían un índice de masa corporal alto con una P de 0.01. Entonces, esto nos conlleva a que vamos a encontrar diferentes patologías asociadas, no nada más la obesidad, sino la diabetes, alteraciones respiratorias, y que se están asociando a una mayor tasa de mortalidad en los pacientes con obesidad. Entonces, ya sabemos que un peso elevado nos conlleva un mayor riesgo de fractura. Y dentro de las fracturas que están más asociadas son las de antebrazo, las de radiocúbito en 55% obesos, con una segunda reducción del 28%, las del cóndilo lateral del 37%, supracondilias grado 3 que requieren un tratamiento abierto en edades de 8 a 12 años, y en las extremidades inferiores tienen el doble de probabilidades de tener lesiones fisiarias. Esto es muy importante recordarlo. Y fracturas asociadas a fémur y tibia, secundario a caídas o accidentes automovilísticos. Entonces, si logran comprender todo esto, bueno, el paciente que tiene obesidad, pues no nada más hay que tratarlo por lo que llega, sino de evitar que tengamos complicaciones asociadas cuando le hagamos un tratamiento quirúrgico.
¿Qué encontré? Bueno, precisamente que el rol del receptor gamma activado por el proliferador de peroxisomas, si se acuerdan, receptor activa a que se haga el adipocito, y que es lo que se ve que hay una mayor incidencia de fracturas porque precisamente aumenta el riesgo, el adipocito es mayor, entonces no hay acción en el osteoblasto por esta vía. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces vamos a tener mayor riesgo de fractura. Esto es muy importante recordarlo porque vamos a tener fracturas asociadas no nada más a este receptor, sino también a la deficiencia de lo que es la vitamina D. La postura, otra manifestación en la cual se presenta muy frecuente y que vamos a ver que, de acuerdo a la línea de Barrett, bueno, estos pacientes, si los corregimos y tomamos una foto en cuestión alineando bien las rótulas, pues no lo logran hacer precisamente por esta parte a nivel de los muslos, y la postura que va a tener y el apoyo por la prominencia del abdomen, la hiperlordosis, la mala alineación cervical junto con la parte del tobillo, nos conlleva alteraciones en cuestión también de la marcha. ¿Qué vamos a ver? Bueno, de que si tenemos una postura normal, podemos tomar radiometrias con apoyo y sin apoyo, o con apoyo también, pero con rótulas al frente y si corregida, para nosotros hacer un diagnóstico y no ver que hay niños que tienen hiperlaxitud y que precisamente a veces vemos que tienen un valgo y que ese valgo probablemente sea fisiológico, lo único que necesitamos es que tratarlo por la obesidad. Entonces, muy importante marcar la línea de Mikulicz, que puede ser también con línea de la plomada, que nos va a dar el parámetro en cuestión de cuándo hacer la epifisiodesis de acuerdo al remanente crecimiento, y tomar en cuenta que estos pacientes van a tener una edad ósea mayor, entonces hay que tomar una radiografía de la mano izquierda para determinar esa edad ósea. En la piel, una manifestación es la acantosis nígrica. Siempre que nos llegue un paciente que tiene obesidad y veamos esto, vamos a ver lo que se encuentra más frecuente en cuello, axila, codos y cara en un 74%, y que se asocia a niveles altos de insulina. Asociado también a este aumento de masa, vamos a encontrar estrías por alteración de la colágena. Puntos que debemos de recordar, muy importante. El principal síntoma que nos llegan en los pacientes es el dolor. La alteración en la movilidad va a provocarnos edema, nos va a disminuir el tono muscular, pero aparte vamos a tener deformidades articulares. Pero no olvidando todo esto, vean en esta imagen, vamos a tener también que la obesidad forma parte de lo que es la osteoartritis. ¿Y esto por qué? Porque precisamente está relacionado con lo que ya hemos platicado, de la parte de la leptina junto a la parte del osteoblasto y osteoclasto, que nos van a dar una alteración en cuestión de la parte del hueso cortical y del hueso trabecular. Entonces, en el cartílago, ¿qué es lo que nos causa el sobrepeso? El cartílago, si ustedes recuerdan, está formado por colágeno tipo 2 en el 45%, más del 60% por agua, por proteoglucanos y glucoproteínas, y tiene un coeficiente de fricción de 0.01. Entonces, vamos a ver que tenemos diferentes capas y que precisamente es avascular y que nos va a dar la importancia de que cuando se pierde esa homeostasis entre el condrocito y tenemos un aumentado anabolismo o un catabolismo disminuido, bueno, vamos a ver daño en las fibras de colágeno, y estas fibras de colágeno por una liberación de interleucinas y que se va a llevar por una sobrecarga. Entonces, asociado nuevamente tenemos las citocinas de interleucina 1 y factor de necrosis tumoral con quimiosinas que nos van a provocar precisamente esa alteración a nivel del cartílago. Esto también se ve asociado en el paciente pediátrico. Entonces, la obesidad nos va a llevar a un peso aumentado, aún mayor en la carga mecánica, a un mayor problema en trauma, con un daño mecánico a nivel del cartílago. Esto nos puede llevar a un aumento en las adiposinas proinflamatorias, con una alta fisiología celular del condrocito, que va a estar alterada, con un recambio del metabolismo de la matriz, que está asociado a hipertensión arterial, dislipidemia, y también por una hiperglicemia, por un aumento de liberadores proinflamatorios. Entonces, todo tiene relación y nos conlleva a que tenemos daño en el cartílago por las adipocinas, por péptidos proinflamatorios, por leptina, adipoxina y resistina. Entonces, degradan el cartílago, producen mediadores proinflamatorios,
disminuye el factor de crecimiento de fibroblasto y nos conlleva a una artrosis. Pero aparte, la glucosa, si bien ven, produce una inflamación a nivel de lo que es los tendones, también produce una senescencia de la matriz del cartílago que va a hacerse vieja y va a disminuir la función del condrocito y va a hacer los enlaces cruzados más rígidos con una disminución en la fuerza de las articulaciones. Entonces, esto nos conlleva a un incremento en la producción de las metaloproteínas. Entonces, aquí, viendo la relación que se tiene cuando tenemos anabolismo y catabolismo y el asociado del catabolismo con la producción de radicales libres, apoptosis y prostaglandinas. Entonces, yo creo que la osteoartrosis, si dejamos al niño que continúe obeso toda su vida y llega a la etapa adulta, y nos va a provocar precisamente esta alteración y nos va a llevar a una deformidad, a un dolor crónico y que nos puede conllevar a una incapacidad. Entonces, muy importante tomar en cuenta todo esto. En el instituto a veces tenemos pacientes que tienen secuela de deslizamiento, que son obesos que tienen acortamiento, que a veces hacemos un alargamiento para compensarlos y que más o menos tenemos una alineación dentro de lo que cabe, parámetros normales, de acuerdo al perímetro que tenemos aquí en lo que es la masa del muslo, pero tenemos una secuela de del deslizamiento con una displasia y este paciente tenía dolor a nivel de la rodilla. ¿Por qué? Porque la rodilla, la rótula estaba lateralizada. Al hacer la resonancia que encontramos, un daño a nivel del cartílago, un desprendimiento a nivel de lo que es del cartílago de la rótula, asociado también a una lesión de los meniscos. Entonces, vamos a tener lesiones asociadas del cartílago, pero también podemos tener lesiones por sobrecarga a nivel del menisco con lesiones a nivel de la zona que no es vascular, que es la zona más interna del menisco. Y de esto, bueno, hemos hecho 5 artroscopías en donde en todos los pacientes hemos encontrado lesiones radiales pequeñas con condromalacia y con lateralización de rótula. Recordar que estos pacientes están asociados a genovalgo y el genovalgo se asocia a lateralización de rótula. Entonces, muy importante no dejar de explorar lo de la rodilla. ¿Qué acciones se han hecho en el instituto? Bueno, se formó la Caravana Nacional para la Prevención y Tratamiento de la Obesidad, llamado por el doctor Arturo Perea, que la inició en el 2018 y concluyó en el 2012 y concluyó en el 2018, dando capacitación sobre la alimentación a las mamás, capacitando a médicos. Salieron a varios países, Guatemala, Honduras, República Dominicana, El Salvador, y aparte se ha hecho una unidad de investigación de gastrología y nutrición en pacientes más pequeños en donde nos miden precisamente el índice de masa. Si logran ver, hay muy poca literatura en cuestión específicamente de cómo debemos manejar a ese tipo de pacientes cuando presentemos diferentes alteraciones ortopédicas. Pero recordar que siempre el manejo debe ser integral. Aquí no nada más es ortopedia, pero sí podemos concluir que la obesidad repercute negativamente en todos los sistemas y es un factor predisponente para la enfermedad articular degenerativa, y el sistema que más se afecta principalmente es el músculo esquelético. Si tenemos arriba del 10% de nuestro peso ideal, ya estamos provocando un proceso inflamatorio a nivel de las articulaciones. Requiere de un tratamiento multidisciplinario y aquí nos hacemos la pregunta en cuál nivel está el ortopedista, si estamos en primer nivel, segundo, tercer nivel. En todos los niveles puede estar el ortopedista para que pueda intervenir para prevenir y precisamente dar un manejo efectivo. ¿Y qué es lo que podemos ayudar? En una detección temprana, reducir la morbimortalidad, realizar más investigación y lo más importante es también difundir el conocimiento. Hay diferentes instituciones, que es el Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad, la Fundación Mídete. En México tenemos el Instituto Nacional de Salud Pública, precisamente, que nos apoya mucho para esto manejo. Ya nada más me queda por resumir que la obesidad infantil nos va a provocar inflamación. Esta inflamación va a afectar a diferentes articulaciones. A nivel muscular y tendones nos puede dar tendinitis, dolor,
deficiencia de vitamina D, vamos a tener una mayor edad ósea, vamos a tener una mayor altura. ¿Y esto por qué? Porque son pacientes que crecen muy rápido, van a tener una maduración sexual acelerada, y esto nos conlleva que tengamos también genovalgo, deslizamiento capital, alteraciones en cuestión de la marcha, enfermedad de Brown, alteraciones a nivel de la columna que ya mencionamos, alteraciones a nivel del pie, tobillo, la disminución de la actividad física, la disminución de la calidad de vida que se cuenta. ¿Y esto por qué? Porque precisamente ha crecido mucho nuestra sociedad, y con esto de lo que tenemos, los aparatos electrónicos, la mala alimentación, pues estamos formando a niños más obesos. Recordar que el tratamiento siempre es en equipo, que aunque el niño presente un sobrepeso, obesidad, siempre hay que darle el manejo cuando se le requiera, y que esto nos va a dar buenos resultados. Muchas gracias. No sé si queda